A mí no me importa quién gane la revolución, yo tengo que trabajar igual. Al momento de la intervención de las potencias occidentales en la guerra civil rusa, una caótica guerra civil que surge producto de la Revolución de Octubre y que enfrenta a montones de fuerzas distintas, esto no hay que simplificarlo. Vos tenías al ejército rojo y después tenías el ejército bolchevique, tenías al ejército blanco de las fuerzas que habían sido comandadas por los generales zaristas. Tenías de repente a los ejércitos verdes, que eran los ejércitos campesinos. Tenías los restos del ejército alemán combatiendo dentro del territorio ruso. Tenías a los Freikorps, que eran grupos paramilitares derechistas alemanes. Tenías a los independentistas finlandeses. Tenías a los independentistas polacos, comandados por Pilsudski, futuro líder nacional de Polonia. Tenías al ejército negro anarquista. Tenías al gobierno autoproclamado de Komiuch. Tenías los grupos tártaros separatistas. Tenías a los mencheviques, tenías a los socialrevolucionarios. Y tenías además ejércitos extranjeros interviniendo para derrotar al gobierno bolchevique, primero con el objetivo de que vuelvan las autoridades provisionales y retomen la guerra contra Alemania. Y después, cuando la Primera Guerra Mundial termina, mantienen la intervención para aplastar al gobierno bolchevique. Así que le tenés que sumar las fuerzas expedicionarias del Reino Unido, Estados Unidos, Francia y Japón. Una matinera. En ese maravilloso enfrentamiento en el que estaba básicamente la mitad del mundo involucrado para derrotar a los bolcheviques y a su vez enfrentamientos internos entre todos. En ese momento los bolcheviques tenían una suerte de alianza estratégica con los socialrevolucionarios. Luego los socialrevolucionarios están descontentos con que se firme la paz con Alemania y matan al embajador alemán y le pegan un par de tiros a Lenin. Todo fue bastante violento y particular. Un tema es que en el medio de todo este caos y ese enfrentamiento entre fundamentalmente los rojos y los blancos, vienen los generales occidentales a apoyar a los blancos, que eran el ejército que defendía los principios de patria, religión, tradición y propiedad y familia, casi que familia. Una constante, mamá y ¿no? papá. Una constante a lo largo de la historia, ¿no? Cuando después nos dicen a nosotros que venimos a querer cambiar el mundo con ideas del pasado. Pensalo ¿no? así, adelante estaba el marxismo ateo. El punto particular es que en medio de toda esta intervención, el general Knox, que era general del ejército del Reino Unido, le pregunta a un campesino de qué lado estaba. ¿Quién querés que gane? ¿Querés que ganen los blancos o querés que ganen los rojos? Y el campesino le responde, el que robe menos, que es el equivalente ruso hace 100 años de yo tengo que trabajar igual. No puede ser. Posteriormente, otro testimonio campesino va a decir, cuando los blancos llegaban, sacrificaban todo nuestro ganado, nos quitaban el buen calzado de los pies y se llevaban todas nuestras ropas. Los rojos no nos trataban tan mal, no nos mataban el ganado y compraban todo lo que necesitaban. La guerra civil rusa, que es la que va a permitir realmente la consolidación de la revolución y el triunfo de los bolcheviques, fue un enfrentamiento particularmente sangriento en el que no solo hubo un choque en el campo de batalla, sino también en las retaguardias. Uno suele hablar de la Cheka, la policía bolchevique encargada de aplastar a la disidencia interna. Pero también los blancos ejercieron un terror de una escala terrible que, a diferencia de lo que pasaba con los bolcheviques, no buscaban justificarlo ni racionalizarlo. Los bolcheviques se ponían a teorizar, bueno, el partido debe tomar estas decisiones porque la contra... Los blancos simplemente masacraban población. Sí, no se Y van ya, tanto. y los ejecutaban. Por ejemplo, hay un episodio en el que los blancos agarran un grupo de obreros que ellos consideraban eran bolcheviques, les sacan los ojos, los mutilan y los matan enterrándolos vivos. Llegan los bolcheviques, después de ganar, y dicen, ajá, y agarran a 50 blancos y los tiran atados de pies y manos a un horno de alta fundición. Áspero. Macanudos. Áspero. Hay un tema particular que es que así todo, en medio de ese caótico panorama de guerra civil, descomposición política y social,
ejércitos extranjeros interviniendo, fuerzas internacionales, grupos separatistas y los ejércitos del zarismo apoyados por las potencias occidentales. A ver, las fuerzas zaristas tenían armamento que le pasaban los ejércitos occidentales. Después de la Primera Guerra Mundial tenías una situación paradójica en la que había fuerzas blancas que tenían más armas que hombres para apoyarlos. Ah, ok. El punto particular... Me recuerda a un conflicto que está ocasionando, está desarrollándose en algún momento, lugar, en de, algún Europa lugar del de Este. Europa del Este. Un tema particular es que un oficial blanco, a la hora de evaluar la violencia ejercida por los bolcheviques y la violencia ejercida por sus propias tropas, va a decir, y bueno, al parecer los rojos ganaron porque, a diferencia de ellos, nosotros no guardamos a la bestia en su interior. Diciendo, nosotros hacíamos de todo. De hecho, hay otro oficial blanco que dice, contra los bolcheviques, el principio de ojo por ojo, diente por diente, no es suficiente. Tienen que ser 2 ojos por uno y todos los dientes por uno. Bueno. Así todo, uno puede preguntarse, ¿quién ganaría en una guerra? ¿El ejército del estado más grande del mundo, apoyado por las principales potencias Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Japón, apoyados por grupos nacionalistas, por grupos paramilitares alemanes, enfrentando movimientos separatistas? ¿O un pelado y su grupo de lectura de libros zurdos? ¿Quién ganaría? Es fantástico. No les voy a decir la respuesta. Le damos la bienvenida de esta forma al episodio número 21, especial número 21. Revolución rusa. Revolución Y rusa. chistes de cocaína. Y chistes de cocaína. Al episodio número 21 de Café Millennial. Tu papá no me quiere, es un cerdo capitalista, pero yo quiero casarme con vos y luchar por la patria socialista. Pero yo quiero casarme con vos y andar juntos por la senda guevarista. Arma para el pueblo, arma para el pueblo, arma para el pueblo ya. Arma para el pueblo, arma para el pueblo, arma para el pueblo ya. Muy buenas tardes, noches, mañana o cuando pingo sea que estén mirando esto. Le damos la bienvenida nuevamente a un episodio, una entrega más de este exitosísimo programa que busca conducir a la próxima guerra civil. Posiblemente. Una en la que nos vamos a tener que enfrentar por colores. Lo bueno es que algunos ya tenemos asignado nuestro color y otros pueden ser aliados estratégicos. Después la cosa se pone complicada. Después la cosa se va a poner complicada. Pero bueno, así están las cosas, país. ¿Qué suceso? Yo creo que el día que me puse a estudiar... yo siempre digo que Café Kioto es un diario en donde uno poco a poco, ¿no? A medida que... Porque a ver, digamos... vos tenés un proceso, ¿no? Cuando uno va aprendiendo, va estudiando, demás, va abriéndose nuevos horizontes. Pero como eso se suele dar dentro de los ámbitos universitarios, son un poco herméticos, y entonces no hay como un registro que te deje como cuando lo hace en una universidad, ¿no? Por ejemplo, no hay como un registro que documente todo este proceso, pero Café Kioto es un poco ese registro mío de cómo un proceso de aprendizaje. Entonces, cómo uno iba poco a poco aprendiendo cosas nuevas y cómo eso tenía un fuerte efecto en la concepción del sentido común, ¿no? Que después de todo, las ciencias humanas, la historia viene a destruir ese sentido común, ¿no? Y con la revolución rusa me pasó, la revolución bolchevique me pasó algo así. Como decir, che, qué complicado esto y cuáles eran estudiarlo tal vez más, obviamente que vos lo sabés mucho más a profundidad que yo, pero entender las implicaciones que llevó ese proceso, entender que no simplemente es, como mucha gente cree, ¿no? Que son simples pataleos de un grupo de tarados, que a veces sí es necesario que haya un grupo de tarados que diga...
loco, Con mucho poder de decisión. con mucho poder de decisión y digan, a ver, loco, creo que es importante hacer algo. Hay mucha gente que realmente tal vez no lo hace porque piensa que están solos, ¿no? No estoy descartando, ¿no? Que no. Pero digamos que no era simplemente un grupo de tarados, sino que es el contexto de un país que si no hubiera sido que esas personas tal vez se hubieran puesto de pie para cambiar las cosas, eso hubiera seguido mucho tiempo más y andás a ver hasta dónde hubiera aguantado, vos sabrás hacer ese futurismo, ¿no? Como historiador, pero... ¿Y cuál fue la implicancia que terminó teniendo en el futuro? Básicamente marcando la historia del siglo XX y posiblemente marque mucho tiempo más, ¿no? A pesar de que teóricamente la Unión Soviética ya no existe. Bueno, acá nada como citar a los clásicos. El querido Eric Hobsbawm, Amigo de la casa. el amigo de la casa, marxista, ¿no? Sí. Marxista británico, posiblemente el marxista británico más leído del mundo. Ok. Muy posiblemente. Sí, estoy pensando a alguien más. No, Eric Hobsbawm debe ser el marxista británico más leído del mundo Ok. al día de hoy. O sea, como historiador de la historiador escuela de la- marxista británica. Titula su libro Historia del siglo XX a partir de este concepto de el corto siglo XX, que se inicia con dos hechos: la Primera Guerra Mundial y la Revolución Rusa. Sí. La Revolución Rusa, a ver, hay tantas aristas que no sé por dónde empezar. Es que me pasó eso a mí. O sea, el decir de tener esa noción de la historia simplemente, o como nosotros solemos entender las revoluciones, ¿no? Y decís, ¿cómo terminó Rusia transformándose en la Unión Soviética? Y cuando empezás a leer, había un momento en donde empecé a decir, che, yo no me puedo detener a explicar todo esto. Me embarqué en un video que yo dije, no, lo saco en 2 patadas. La pija. Era como que empecé a ver, ya ni siquiera sabía cuántos colores había. O sea, ya tenía como un espectro arcoíris, más o menos. Creo que la bandera del orgullo la tenía cubierta en colores y ejércitos. Pero bueno, sí. Vamos a empezar diciendo que es la revolución más importante e influyente del siglo XX. Sí, sin duda. Y el siglo XX fue particularmente convulsionado y revolucionario. Es no un podio que... No es una afirmación muy sencilla. Sí, exactamente. Decir, no, ¿sabes qué? Creo que es la revolución más influyente del siglo XX. Vos decís y todo parece indicar que sí. Ahora, estamos hablando de un siglo marcado por guerras mundiales, genocidios. Hablamos de una revolución cuyo proceso está atravesado por las 2 guerras mundiales, Sí. desde su inicio hasta su consolidación. Hablamos del modelo revolucionario que durante prácticamente un siglo fue utilizado por todos aquellos movimientos que pretendían cambios estructurales en el sistema capitalista. Sí. Hablamos de una revolución que no solo gestó un movimiento revolucionario, sino que parió a la segunda superpotencia mundial. Porque la Revolución Rusa tiene como consecuencia última la conformación de la Unión Soviética, que va a llevar a la atrasada Rusia zarista, a la Rusia zarista que había perdido la guerra ruso-japonesa, que estaba siendo humillada en la Primera Guerra Mundial, a ser la superpotencia que derrotó a la Alemania nazi. La Alemania nazi, sí, es como... Vos sabés que me pasó el otro día que estaba subiendo un par de historias y me contestó una historia una chica. Yo abrí su perfil, mi primer intuición fue, esto es un fake. Había letras en ruso, cosas raras. Sí, ya sé quién es. te sigue también. Me di cuenta yo, dije, ¿qué carajo? Que es kazaja. Es de Kazajistán. Y justo ese comentario, como, no sé, y me comentó un par de cositas simplemente de la URSS ahí, como. En Kazajistán, creo que es Kazajistán, es que tienen una cosa de lanzamiento que usaban En mucho. Kazajistán estaban las instalaciones para todo lo que fue el desarrollo aeroespacial ruso. Programa soviético. espacial soviético. Sí. Pero bueno, sí. Y me comentó un par de cosas y yo dije, ¿hasta dónde está llegando esto? Se está descontrolando mal. Pero sí, me hizo un par de comentarios sobre la Unión Soviética y cositas. Pero sí, tiene La implicaciones. superpotencia que derrotó a la Alemania nazi. Exactamente. La superpotencia que colocó por primera vez un satélite en el espacio. Yo ya lo he dicho en este mismo lugar, Sí, si no me equivoco. Pero de nuevo, los yanquis estaban como Bart, con la cabeza llena de aluminio, diciendo, los soviéticos están arriba de nosotros. Los soviéticos están arriba de nosotros. Es como el de Están South, haciendo cosas comunistas en el espacio. es el de South Park que decía que los vigilaba la NFL desde el espacio, más o menos, pero eran los comunistas.
Pero sí, básicamente. De hecho, el otro día lo hablé con un par estando en México, con un par de compañeros, pero ellos son astrónomos, son todas esas cosas, sobre el programa aeroespacial ruso. Que qué poca relevancia que se le terminó dando después del triunfo de la Guerra Fría, que básicamente ellos ganaron la carrera espacial. O sea, es como que. No sé, porque los yanquis dijeron, bueno, gana el que llega a la luna. Después de que lo hicieron. Después que lo hicieron. Digo, nosotros ganamos. Y los rusos dijeron, bueno, llegó a la luna. Nos ganó de mano. Pero bueno, todo el resto de los procesos a veces se terminó como tapando con arena, ¿no? Primer satélite en el espacio. Primer ser vivo en el espacio. Primer vuelo alrededor de la Tierra. Primer hombre en el espacio. Primera mujer en el espacio. En el espacio también. Oh, nosotros pisamos la luna. Bueno. Y vamos a definir arbitrariamente que esto era ganar la carrera espacial. No llegar primero al espacio. Yo para mí tuvieron que la Unión Soviética dijo a uno, le tenían que haber dicho, hacelo por la revolución, y lo mandaban a Marte, un viaje sin vuelta, y clavar, y con lo único que tenía que hacer, clavaba la bandera en Marte y ganamos nosotros. Y se moría. Lo mandaban a Yuri otra vez. No solo eso. Esto se va a convertir en realmente café soviético. Café soviético. O sea, el día de hoy es café soviético. Hay tantas cuestiones que el día de hoy tenemos naturalizadas como parte del sistema que surgieron en la URSS. Interrupción legal del embarazo. Primer país en aprobar el aborto en la historia de la humanidad, la Unión Soviética. Sí. Primer país en legislar a nivel nacional que todos los trabajadores tenían que trabajar 8 horas, la Unión Soviética. Primer sistema de maternidades para mujeres trabajadoras a nivel nacional del mundo, la Unión Soviética. Primer sistema de salud gratuito a escala nacional del mundo, la Unión Soviética. Universidades gratuitas. Este es un detalle que me parece tan interesante. Vos, en Estados Unidos, en la década de 1950, si eras un afroamericano no podrías ir a la universidad. Y en la Unión Soviética iban a estudiar africanos, literalmente, extranjeros, que tomaban sus estudios universitarios en la URSS. Cosa no menor y que estuvo tan en discusión estos días. Primer país analfabetismo cero. En garantizar también vivienda universal, ¿no? Vivienda universal. Para toda la gente. Todos, o sea, la URSS no necesitaba la gran expropiación. No. Porque ya la había hecho. Ya la hicieron. De nuevo, esto. No existía el desempleo. No existía el analfabetismo. Analfabetismo cero. El primer país en la historia con tener analfabetismo cero. Pequeño detalle. Hubo tantos desarrollos que hoy damos por básicamente naturalizados que fueron pioneros de la Unión Soviética los que los establecieron. Y en gran parte del mundo occidental, montones de reformas, esto fue parte de un café millennial, se implementaron a partir del miedo a la expansión del comunismo o al hecho de que en todo el mundo la Unión Soviética le dio tanta fuerza al movimiento obrero que se temía que los gobiernos, las clases dominantes, iban a ser absolutamente desbordadas si no llevan adelante el reformismo del miedo. Es la falta tal vez que tan efectiva terminó siendo para el avance del neoliberalismo, ¿no? La falta de ese antagonismo y de alguna forma la desconfianza de la gente de creer realmente que son capaces, o que son las mayorías y que son capaces de poder hacer lo que se les cante el ojete. O sea, porque con ese nivel de fuerzas productivas realmente la única diferencia es que estamos permitiendo que esa productividad se la esté llevando otra persona y en contra de nuestros propios, no solo en contra de nuestros propios intereses, sino que cada vez estamos negociando con los empleadores peores condiciones de vida. Y no parece mejorar, y la gente lamentablemente está un poco en la posición de, bueno, es lo que nos toca, y si esto desemboca en peores condiciones, como parece todo indicar que va a ser así, aceptar que esas son las peores condiciones que tiene que aceptar porque la vida es esa y no hay otra posibilidad. Como si no hubiera existido otra posibilidad, ¿no?, de organización social. Bueno, ese es uno de los grandes méritos que tiene, o la principal importancia a la hora de estudiar la Revolución Rusa y la Unión Soviética, que fue el primer proyecto consolidado
de conformar un sistema en su totalidad antagónico al capitalismo. Pensemos eso, porque hoy en día, de nuevo, vos sos zurdo, yo soy zurdo, tú zurdeas, yo zurdeo, vosotros zurdeáis. Y es muy fácil pensar en modelos alternativos, debatir sobre otras sociedades, otros proyectos. La gran particularidad de todo lo que fue el proyecto soviético es que fue el primer experimento de conformar una sociedad sobre una estructura distinta a la del capitalismo. Estaban probando cosas. Estaban probando cosas. Sí. Realmente. Sí, es que literalmente en ese momento ellos habían agarrado un libro y dijeron, bueno, a ver qué onda, y iban probando, ¿no? Iban probando y bueno, así salieron cosas bien como salieron cosas mal, pero bueno, era un ensayo realmente de otra forma de organización. Fue llegar al terreno de lo desconocido. Pensémoslo así, de nuevo. Es noviembre del calendario gregoriano, octubre del calendario juliano, 1917. Muy bien, muchachos, este es el Palacio de Invierno. Su gobierno ya no existe, gobernamos nosotros. ¿Y ahora? Bueno, dijo, no, a ver, sí dijo Nico II, guardias. No están. A ver, bueno, sí, gobiernan ustedes, dijo. Había un programa revolucionario, pero ahora, consecutivamente, lograr ese programa, sí. Proyectar el desarrollo económico de un país, un programa de alfabetización, de transformación, la implicancia de todo el poder a los soviets y cómo hacemos, cómo se organiza, qué hacemos en Polonia, qué hacemos en Ucrania, cómo distribuimos los alimentos. Comunismo de guerra es una situación excepcional. No sé si el fue Ejército muy... Rojo va a tomar todo lo que necesita. No sé si fue muy oportuno decir, ¿qué hacemos con Ucrania? ¿Cómo distribuimos los alimentos? Con Ucrania. Eso no fue muy oportuno. ¿Cómo se va a distribuir el alimento de Ucrania? Esto se puede poner muy ácido. Sí. Vamos a evitarlo. Sí. Igual tengo muchas cosas para Territorios decir. cabrosos. Sí, después pasábamos. Primero tiramos flores, después... Sí. Todo ese proyecto de transformación, de construcción de una sociedad nueva desde cero, era un desafío titánico. La electrificación de la URSS. Sí. Decir, bueno, a partir de ahora el Gosplan va a conformar un proyecto de planificación económica por los que todos los hogares soviéticos van a tener electricidad. Osado. ¿Qué tipo de vela es esto? Gran momento para robar con la obra pública. Gran momento para robar con la obra pública. Gran momento. Pasa que ahí el juiciamiento era medio sumario si metías la mano en la Yo bolsa. no me hubiera quedado con los vueltos. Muchos creen que en la era de Stalin. Yo no me hubiera quedado con los vueltos en la era Lenin. No. Bueno, ahí hay un tema. Hagamos apología de los gulags. No, pará. Para igualmente creo que después los gulags hay que desarrollar con el tema de los gulags. Hay que realmente desarrollarlo. Aclaro antes de decirlo, porque están reducidos, están haciendo una especie de... Están en la creencia popular de que son una especie equivalente a los casetas nazis. Exactamente. Los campos de exterminio nazis. Y yo diría que es una simplificación excesiva. No, esto puede sonar a profesor zurdo dijo que los gulags estaban bien. No. Gulag no es campo de concentración necesariamente. Gulag era el sistema penitenciario soviético, que es lo que la gente se olvida. El sistema penitenciario soviético estaba estructurado a base de campos de trabajo porque la noción de prisión que se construye en la URSS es que no puede haber gente que está en una cárcel haciendo nada. Mientras todos trabajan. No, tienen que trabajar. De hecho, es parte de que todos se proletaricen el campo de trabajo. Y el paso sería para aplastar a los disidentes, perseguir opositores. El y demás. paréntesis. Eso ya lo sabemos, ya lo hemos escuchado, está en todos lados, perfecto. Ahora, el punto central es que era el sistema penitenciario. Hoy en día, Estados Unidos tiene la población carcelaria en términos relativos y absolutos más grande del mundo.
Solo que no le dicen campo de concentración, solo que no le dicen gulag. Y simplemente hay Simplemente es un cientos curro. de miles de personas explotadas por empresas privadas. La URSS lo que planteó fue, nosotros necesitamos el desarrollo económico y nadie puede vivir en el socialismo sin trabajar. De hecho, uno de los artículos de la Constitución soviética que dice, bueno, la Unión Soviética es un Estado socialista estructurado en base al principio de cada quien según su capacidad, a cada quien según su necesidad, y el principio de el que no trabaja no come. Todos deben trabajar. Todos. No hay excepciones. Algo que me revienta cuando surge esta gente que dice, ¿sabes qué pasa? Que Argentina es el socialismo. El socialismo es cuando la gente cobra planes sociales. El socialismo es la ideología de los vagos que no quieren trabajar. Yo lo voy a plantear de una manera muy sencilla. En los países de orientación liberal, incluido Argentina institucionalmente, el trabajo es un derecho. En la Unión Soviética el trabajo es una obligación. Una obligación. Sí. Todos debían trabajar. No existía el concepto de no trabajar. No existen los vagos, realmente. No hay forma. Y vago de todas las clases. Ojo. Y vago de todas las clases sociales. No hay clase alta que no trabaja. Después tenemos a la gente del partido que ejercía las funciones del partido y demás, y que cuando se burocratiza excesivamente disfrutan de ciertos lujos. Pero incluso aún así tenían que rendir cuentas constantemente de qué hacían. Los burócratas sindicales del espacio, le dijo Los Bombita burócratas Rodríguez. sindicales del espacio. Bombita Rodríguez. Todo esto nos da cuenta de algo. La Unión Soviética estaba lejos de ser el país de los vagos en donde no se trabaja ahí. No, el comunismo, el socialismo, es la ideología de los vagos que no quieren trabajar. No, te quiero contar algo. Si un día pasa, vas a tener que trabajar. Todos vamos a tener que trabajar. La Patagonia no va a faltarse sola. El otro punto central es que El asfalto va primero, después vienen los parques temáticos. Asfalto, parque temático. Plataforma de lanzamiento de cohete. Comunistolandia. Comunistolandia. El manifiesto comunista. Stalinópolis. ¡Stalinópolis! ¡Ay, Dios! Parque de la Costa de Crimea, por ejemplo. Son todos grandes emprendimientos culturales para el ocio de la clase obrera, que deben conformarse en algún momento. Y hay un chiste para hacer con el clásico juego de feria norteamericana, del martillo que golpea el coso y levanta. Y hay un chiste que no voy a hacer, pero lo pueden imaginar. Pero no hay Solo martillos. tienen que cambiar las herramientas y no lo digas. Sí. Lo vamos a dejar ahí. No lo digas. No, está Bien. Todos estos elementos que hacen a la idea de construir. Un segundo. Le vamos a hacer a la Patagonia lo que le hizo el peronismo a Mar del Plata. Eso vamos a hacer. Eso. Es que sí. Espero, y no vamos a tolerar que haya ninguna declaración fea y clasista sobre los nuevos visitantes de Bariloche. Tengo un sueño ahora. Tengo una misión en este mundo. Es eso. Hacerle a la Patagonia lo que le hizo el peronismo a Mar del Plata. Por las dudas. Nico, acá el compañero Nico acaba de decir que hay que abrir una atalaya en La Pampa para eso. Sí. Para que todo obrero que vaya a disfrutar de las playas de la Patagonia pueda comprar medialunas y churros en el camino. Bien, ahora volvamos a los gulags. Por favor, que son temas tranquilos de conversación. Sí. Todo este programa es escrachable y cancelable. Sí, Quiero sí. remarcar esto, ya lo asumimos, ya lo aceptamos. Es importante que hagan aportes a todas nuestras plataformas para que al menos yo, que tengo un título docente, pueda asegurarme que cuando me cancelen y me lo quiten y no me permitan ejercer básicamente por apología de la Unión Soviética, pueda vivir de algo. Así que, por favor. Bien, dicho eso, el sistema Gulag, que es un tema por sí mismo, fue concebido de la misma forma que las colonias penitenciarias.
Ok. Muchas veces se habla de Australia. Bueno, Australia fue fundada por presos, justamente porque el sistema penitenciario del Reino Unido favorecía la roturación de tierras y la expansión y ocupación del territorio, trasladando convictos. El sistema Gulag fue básicamente eso en Siberia. Y sé que les digo Siberia y pensamos en las terribles temperaturas, pero también hay una porción de tierra negra de Siberia que era muy rica en comparación a gran parte del territorio de Rusia. Crecían mamuts antes ahí. Crecían mamuts. Podríamos haber hecho soja transgénica en Siberia. No, pero hay un punto importante que es el siguiente. Los gulags, como colonias penitenciarias, permitieron el desarrollo de asentamientos que después se convertían en ciudades o en polos industriales. Ok. Vos no es que llevaba gente a trabajar porque sí, no, realmente se conformaba una estructura productiva y toda una infraestructura para el funcionamiento de la economía soviética a partir de ese sistema. Que, de nuevo, después había torturas, asesinatos, fosas comunes, eso ya lo sabemos. Eso también se hacía en otros lugares. Es importante señalar que vos estás hablando de esto en la Unión Soviética y en Napalpí, el gobierno liberal de Marcelo Torcuato Alvear se masacró a 1000 originarios, ¿no? Sí, al mismo detalle. tiempo, gratuitamente. Sí. Y después también cuando todavía no existía la Unión Soviética, también hacían fusilamiento de 500 obreros en estaciones de tren en la Patagonia. También, Aparte. por ejemplo, solo para ponerlo en comparación, o no sé, Suharto en Indonesia asesina a 2 millones de comunistas. Un O detalle. si quieren 500.000 con un Sí. número más bajo. Sí. Cosas. Si le diéramos rienda suelta y la capacidad no estamos haciendo Bolsonaro. apología de los asesinatos. De nuevo, hubo montones de violaciones de derechos humanos que fueron terribles, pero no eran una extrañez para el mundo en el que se vivía. Eran crímenes terribles, pero si vas a utilizar esa vara para condenar a todo un sistema social y un Estado y su historia, también tenés que utilizar esa vara para medir a las progresistas democracias burguesas del mismo periodo, o las monarquías parlamentarias que provocaban hambrunas espantosas en la India, te estamos mirando Reino Unido, o los campos de concentración de Estados Unidos, o la segregación racial en Estados Unidos. Bueno, por fuera de todo eso, el punto con el sistema Gulag es que no dio lugar a simple y llanamente el exterminio de población como pasaba con los KZ-nazis. Es una simplificación absurda hacer ese planteo. Sí hubo montones de presos políticos torturados, detenidos y demás, pero la mayor parte de los gulags funcionaron como de verdaderas correccionales, sistemas de trabajo, y dieron lugar al desarrollo de, por ejemplo, pueblos mineros, complejos fabriles, pueblos de agricultores, que después perduraron. Por eso, un tema que se suele plantear el día de hoy es: vos no encontrás, como en Auschwitz, las barracas del Gulag, porque los Gulags, digamos, dieron paso a la emergencia de espacios urbanizados o fábricas. No se quedaron en eso. De nuevo, esto no estamos negando que hubo torturados, muertos, asesinados, desaparecidos, víctimas absolutamente inocentes de cualquier crimen y que en medio de un estado policíaco y persecutorio terminaron el sistema Gulag. Pero a diferencia de lo que pasaba en Argentina, en donde en la misma época vos ibas a ser un preso político y te mandaban a Tierra del Fuego a morirte de frío, de la misma forma que en la Unión Soviética lo hacían en Siberia, vos acá ibas a ser la base de la colonización del territorio y del desarrollo de una estructura productiva. Incluso posteriormente, tengo entendido, en su momento estuve leyendo un poco de estadísticas, el tema de... Que, a ver, creo que esto es un punto hasta los mismos conservadores hoy en día harían énfasis, ¿no? Que a veces de este lado tendemos a, por ejemplo, condenar el tema del punitivismo a veces en las cárceles, o es algo que se pone en discusión en muchos lugares, ¿no?, del mundo. En contra de a veces los sectores más conservadores que buscan profundizar ese punitivismo en los sistemas penales, y que a veces se confunde de que en los gulags, volvemos a hacer todos los disclaimers necesarios, en los gulags
no tenías, había un porcentaje de presos políticos, que es lo que en realidad se los acusa, ¿no? De decir, los gulags estaban llenos de presos políticos, que creo que durante la época de Stalin llegaron a tener como su pico máximo de número de presos políticos, pero que el número de presos políticos, ya la etapa ya con Khrushchev, se redujo, creo que me parece algo así como yo te diga, el 2%, una cosa así. No, fue una reducción. Fue una reducción enorme. monstruosa, pero en el sentido de que en la época de Stalin es como que yo te diga, no quiero dar estadística, esto está mal, pero imagínate que te diga casi 1 de cada 5 personas que estaban en un gulag era un preso político, que es muchísimo, pero es algo que, recordemos, la mitad de de lo que duró la Unión Soviética, el paradigma está totalmente alejado de lo que fue el stalinismo, por ejemplo, y que a veces no se suele hablar de ese tipo de cuestiones, ¿no? Creo que va por ahí, vos me chequeás los datos. No, sí, además no podés proyectar la experiencia del estalinismo. Hablamos de un país que enfrenta a un cordón sanitario, la amenaza de una guerra exterior constantemente, un proceso de militarización. Además, bueno, Sheila Fitzpatrick, en todo su análisis de lo que es la era soviética, perdón, de la era de Stalin en la Unión Soviética, habla de este discurso beligerante del desarrollo. La campaña por la industrialización tenía un tono belicista, la guerra contra el atraso. Sí. Fue una medida excepcional, fue un tiempo excepcional el estalinismo. De hecho, podemos equipararlo a una revolución dentro de la revolución. Sí. Pero la Unión Soviética duró, desde la Revolución Rusa hasta su disolución, 74 años. De los cuales, bajo la égida de Stalin, hubo unos 30, casi. Y si queremos, la época particular del terror son los 10 años del 29 al 39. Consolidación de Stalin plenamente en el poder, el último arrebato de la Gran Purga antes de la Segunda Guerra Mundial. Perfecto. Eso no fue la norma. Incluso en todo el stalinismo, el periodo del 1950, ya no es el de la Gran Purga. Ya estaban No quiere decir que no purgados. había un estado policíaco. Ya estaban purgados. Pero ya no era lo mismo. Y la era Khrushchev, la era Brezhnev, la era Gorbachev, no tiene ningún punto de comparación. Sí. Entonces, asimilar toda la experiencia histórica de la Unión Soviética al estalinismo es un error. Para todos, por izquierda y por derecha lo digo. Sí, por incluso, centro también. incluso a veces cuando hacemos este tipo de comparativas, tomamos como referencia a veces paradigmas que nos resultan familiares por simplemente ser parte de Occidente, como si nosotros fuéramos parte de Occidente, esto ya lo hemos discutido acá. A veces como que proyectamos como si nosotros seríamos la democracia estadounidense, dejando de lado como si la democracia estadounidense hubiera sido un gran ejemplo de su época, como si no hubiera un estado policíaco también, como si no hubiera segregación, como si no hubiera persecución como política. Como si no asesinaran opositores. Como si no asesinaran opositores como y demás. si no tuvieran una prisión con torturas y violaciones de derechos humanos en Guantánamo. Hasta el día de hoy. Pero no solo eso, sino que cuando nosotros nos volvemos, ¿no?, a lo que pasaba en Latinoamérica durante de los 60 a los 80, 90 en muchos países, no sé si éramos precisamente un ejemplo de libertades y estados tranquilos que no perseguían opositores. ¿Y Argentina qué tal? 6 golpes de estado de dictadura. Ya, un detalle, nada más. ¿Y qué tal Brasil? 21 años de dictadura del 64 al 85. Chile. Y Bolivia, no, hasta la década del 50 los mestizos y los originarios no votaban. Detalle. Y Brasil no, hasta Getúlio Vargas los analfabetos no votaban. Qué lindo. Y Guatemala, murieron 200.000 personas en el conflicto interno. No, eso es terrible. Sí. Lo de Guatemala, el carácter genocida de las dictaduras militares. Y en Colombia, no, Colombia tiene 90.000 desaparecidos. Detalle. No, tienen más, de hecho. Son muchos Ahora se me fue el años. número. Son No, creo que muchos años. tienen 90.000, no, perdón. No me acuerdo el número específico de desaparecidos. Pero en Colombia los paramilitares, según la Comisión de Verdad, mataron a 90.000 personas. O sea, solo los paramilitares. Un detallecito menor, escabroso. 134.000. Desaparecidos.
Uf. Ok. Sin clasificar. Asperísimo, asperísimo. En donde en México teníamos doctrina de seguridad nacional, desaparecidos, como vimos también, Chile, Pinochet, Videla. ¿Cuál es la vara para medir lo que pasaba en la Unión Soviética? Que de nuevo, no es que estamos diciendo que no ocurrían cosas terribles. Dejemos de medirla con un Queremos pedestal de la remarcarlo, moralidad, boludo. Eso sino es. que, el comunismo es la ideología que ha destruido a 100 millones de personas en el siglo XX. Primero que es reducirlo a una ideología, como si no hubiera situaciones históricas particulares en cada espacio. Y además, no sé, con ese mismo principio, ¿qué queda para decir del capitalismo? ¿Qué queda para decir del cristianismo? ¿Qué queda para decir de todo? ¿Qué queda para decir de la ciencia? La ciencia ha asesinado a 50 trillones de personas. No. La ciencia, sí. Es como. Es buscar un poco. Pero bueno, algo que para ir encaminando, creo que este tema y por qué a veces es importante estudiar tal vez el legado y la importancia que tenía la Unión Soviética, pero no solamente, que es lo que a mí siempre más me intriga, más allá de que obviamente no hay un montón de cosas que uno no va a celebrar de la Unión Soviética, como bien dejamos en claro, la importancia que tiene para el mundo y la falta que tal vez en forma un poco de pregunta. Obviamente que creo que tu respuesta sería un rotundo y contundente sí, pero ¿qué tanta falta hace ese tipo de situaciones o que la gente debería convencerse de que hace falta una Unión Soviética en alguna parte del mundo para que sus condiciones puedan tal vez representar ese miedo a las mayorías organizadas para mejorar sus condiciones de vida? Porque, a ver, terminamos y espero si decepciono a algún pro-chino en este lugar. China no nos está sirviendo mucho de un ejemplo de antagonismo al orden, por ejemplo, estadounidense. De hecho, mucha gente ni siquiera sabe definir qué es lo que quiere China para con el resto del mundo, con su dinero, ¿no? Es decir, te doy dinero, hacemos un acuerdo comercial, que pin, que pan, y mucha gente se persigue en el sentido de, no, vamos a tener modelos, a veces modelos de vigilancia, por ejemplo. Modelos modelos policiales tal vez, que ni siquiera tienen que ver con las exigencias que te va a pedir China, ¿no? China quiere recursos y quiere saciarse a sí mismo y lo va a conseguir a base de billetazo. Pero eso realmente no está representando mejores condiciones para la gente. ¿Crees que realmente cambiarían las cosas si tuviéramos un antagonismo de esos en este momento? Si tuviéramos primero una Unión Soviética que impediría las arbitrariedades de la política exterior norteamericana, okay, pero más que podría presentarse como somos un modelo que existe y acá no existe el desempleo. Somos un modelo que existe. Es un conceptazo. Y sí, el sistema de salud gratuito para todos. Somos un modelo que existe y no hay analfabetismo. Somos un modelo que existe y los estudios universitarios son gratuitos y accesibles para todos. Yo creo que la gran tragedia de la pérdida de la Unión Soviética fue habernos corrido a todos la vara para la derecha al día de hoy. Nosotros, por ejemplo, ¿no? Vamos a pensar como amarillos. Okay. ¿Vas a usar la voz o no la vas a usar? El otro día estaba viendo una conferencia de Milei. La verdad que llame una urna que lo voto ya mismo de nuevo. No tenés edad para votar igual. Yo lo voy a votar. Y vamos a ver cómo van a tener miedo, zurdos de mierda. Vamos a hacerlos mierda, los vamos a aplastar. Creo que deberías ir al psicólogo. Los zurdos tienen miedo. ¡Son los hijos de puta! ¡La van a pagar lo que hicieron! Argentina tiene que ser macho y se respeta. No esta realidad. Cuando Milei sea el presidente de la Argentina y aplastemos el socialismo, todos vamos a ser libres, porque el socialismo es cuando el Estado hace cosas libremente escogidas. Eso es socialismo. Entonces, vamos a vivir en un mundo, en un paraíso narcocapitalista, en el que va
va a ser posible comprar bebés. Porque nadie debería decidir qué se puede vender y qué no se puede vender. Todos tenemos esa libertad. Todos debemos poder comprar y vender lo que queramos. Ahora, yo tengo el derecho a venderme como una propiedad mueble a alguien y que haga de mí lo que plazca. Porque si esa persona tiene dinero para comprarme, y esto ya lo hemos explicado, es porque es un benefactor social. Y como benefactor social debe tener ese derecho. Ahora, uno de los puntos que considero centrales a la hora de analizar todo esto es que a lo largo de los años 90 fue presentado el capitalismo con intervención estatal como socialismo estatizante. Y todo esto llevó a que se naturalizara un nivel de participación del mercado en las relaciones sociales que es espantoso. Y hoy en día, medidas que serían naturales en cualquier sistema capitalista de principios del siglo XX, se ven como socialismo, intervención, populismo. Por eso quiero levantar la bandera de Milei 2023 para seguir corriendo las banderas y nuestro sistema hacia la derecha. Casi que sonó coherente la última parte. Casi que sonó coherente. Y mucha gente se fue. Big moment de la televisión Big moment. argentina. No, es verdad. Eso a veces no se lo dimensiona. ¿En qué momento la izquierda guardó las armas y se puso a votar la socialdemocracia? Absolutamente. Primero... O sea, recordemos esa corrida. Debe ser la corrida a la derecha más épica de la historia. Zurdos eran los de antes. Zurdos eran los de antes. Zurdos eran los Con de zurdos como estos, Batista seguiría en Cuba. Sí. Y eso va también para nosotros. Sí, obvio, que estamos en la misma bolsa. Nosotros nos nosotros. hacemos cargo. Zurdos eran los de antes. Y dado que zurdos eran los de antes, y que se ha abandonado ese paradigma de la revolución mundial, de que la revolución era algo inminente, de que, ojo con la que haces, papu, porque mirá que tomamos el poder, fue posible que se llevara adelante todo este proceso de acumulación, concentración, de celebridades derrochando dinero, gente obsesionándose y pagando 18.000 pesos por ver a un niño, pseudo niño con androplasia, que en realidad es un adulto, presentado como niño, que se pone a patear una pelota con la remera de Messi. Yo estaba saliendo acá, estaba saliendo el otro día acá, estaba yendo a estudiar. Que lo festeja Bolsonaro. Estaba yendo a estudiar Raymond Williams a lo de un amigo, por acá cerca, y pasé por, doxeado mal, pasé por el Gran Rex y estaban haciendo fila, y de repente yo dije, no sabía qué era la fila, porque la fila daba como vuelta a la cuadra, ¿viste? La esquina. Hasta que un momento vi una remera de Hasbulla y fue mi momento de la semana, mi momento, la revolución industrial y sus consecuencias ha sido un desastre para la raza humana de la semana. Y tengo miedo que no sea superada. Ojalá sea superada rápido, pero a la vez no. Porque cada vez que decimos eso es como que estamos un escalafón más abajo. Yo soy chicato y tengo dificultades en este momento para ver. Vamos a ponerlo por acá. Vamos a pasarlo. Papam. Sí, esta foto igual es una maravilla. Esa foto está bien, esa foto está bien. Hay que reconocerlo. El enano de Boca es básicamente un héroe nacional. Maxi, sí. O sea, yo creo que yo pondría un monumento de él al lado del obelisco. Asando. Pero exactamente. Asando. O sea, ahí está su figura en bronce heroica y al lado una parrilla de bronce. Los chinchulines en bronce. Con chinchulines en bronce. Sí. Maravilloso. Estoy totalmente de acuerdo. Pero sí, hay un grado, incluso es muy interesante eso. Yo obviamente que no quiero decirle a la gente en qué tiene que gastar su... ¿Por qué? Pero es muy distopia de mercado a lo Es muy... Exactamente. Black Mirror. Yo no te voy a decir en qué tenés que gastar tu ir a dinero. pagar 18.000 pesos para un show en el que no sabes lo que va a pasar en realidad. Pero ni siquiera en el buen sentido. ¿Entendés? No, sí. O sea, no sabes. No hay un horizonte... Porque el show fue básicamente, acá está, es el, mírenlo. Pongámosle cosas como si fuera un perro. En paralelo al show de Coldplay todo esto. En paralelo al show de Coldplay. Choose wisely. Sí, o a Chris Martin. Creo que Chris Martin, ¿no? El de Coldplay. Chris Sí, Martin. Chris Martin. Chris Martin.
Todo eso al mismo tiempo. O sea, perdón, ¿no? Qué facilidad para sacarle guita a los porteños. O sea, ¿No? me cuesta explicar No me pueden esto. decir porteño. Yo vivo en la ciudad de Buenos Aires, pero soy de Morón. Quiero Sí, reconocerlo, yo tampoco. Quiero reivindicarlo. O sea, queremos explicar esto. Nosotros no somos parte de la izquierda bocado toast. O sea, realmente no. De hecho, no como palta. No como palta, yo tampoco. Pero, aunque en México sí terminé comiendo palta por el guacamole. No, yo la paso pero- en cosas, pero Sí, no. si no palta sola, amigo. No. Nada. Pero sí, a ver, eso es incluso raro de explicar al punto de que no sé bien cuando ¿viste cuando vos te das cuenta que hay un tema con... Está normalizado que entre laburantes, ¿no? Hay una persona que se puede gastar 18 lucas, 10 lucas, lo que sea, para ir a ver a Hasbula en el Gran Rex. Y hay gente que realmente no está pudiendo llegar a fin de mes. No hay dinero suficiente para comprar la comida necesaria para llegar a fin de mes. Y eso, por más que muchos digan, sí, ya lo reconozco, sé que existe gente que tiene peores condiciones que nosotros, no les quita el sueño. En el sentido de, podemos seguir existiendo, ¿no? De hecho, era un debate que tuve con un amigo el otro día, en el sentido de si está bien quejarse o no. ¿Entendés? Un debate que parece súper estúpido para nosotros. Pero para el ciudadano que por ahí no está tan metido, no quiero decirlo politizado, pero entendés que hay una conflictividad en la sociedad y que no se va a resolver por arte de magia si no es porque cierta gente se organiza y lucha, ¿no? Y crea esos frentes de resistencia. Realmente que en ese momento de decir, yo no te voy a decir en qué te puedes gastar o no tu dinero, caemos en la de que haya gente que esté pagando esa fortuna de dinero para ir a ver este tipo de espectáculos y a su vez haya gente que no llega a fin de mes. Y es una situación completamente normal, que resulta indistinta. Encima en un país que como que todos, en reglas generales, te diría que sí, todos, estamos, excepto Maslatón, que dice que estamos como a punto de estallar la economía, volar por los aires, pero en el buen sentido, convencidos de que la realidad está muy difícil. Está muy difícil y pareciera que está todo bien. O sea, Total normalidad. total normalidad. Acá no hay nada de polémico. Incluso los chistes de Coldplay. O sea, Coldplay vino, hizo 9 arriba. No sé cuánto hizo. 10, no sé 10 cuántos son. creo. 10, pues sí, porque creo que Roger Waters hizo 9 y le no ganó tiene uno más. sentido. No tiene sentido. Vos decís, ¿qué cantidad de gente? Las entradas, los recitales. tantos. ¿Tanto le gustaba a Coldplay, boludo? O sea, me da cosa como Yo no decir, quiero... No. che, pará, vamos a ser claros. ¿Cuántos temas de Coldplay te conoces? Banda que Pará. nunca te sentaste y dijiste, me voy a sentar a escuchar Coldplay. No, No, es jamás. simplemente banda que suena en actos escolares, aunque no, entregas de diplomas. O sea, espacios en donde Pablo escucha Coldplay. Entrega de diploma de sus alumnos de secundario. Cumpleaños de 15. Cumpleaños de 15. Recepción de casamiento. Entrada de los novios. Listo. Entonces, a partir de eso ya podés decir, qué sé yo, cuántos temas de Coldplay y ahí empezás como a De dimensionar. hecho, no sé si ubico nombres de temas de Coldplay. Tenés varios, tenés Yellow, The Scientist, Pero no- Viva la Vida. Viva la Vida. ¿Cómo se llaman otros más? Fix You. Son muchos. De Pero no repente. ubicaba los nombres. Pero no Lo sé si me reconozco. siento en una esquina, un ciudadano a pie, le pregunto cuántos temas de bandas que mueven mucho, ¿no? Es como decirte. No sé. Pink Floyd, ¿entendés? ¿Cuánta gente te va a saber decir tema de Pink Floyd? Tenés que ir como un público medio especializado, pero que yo me sepas como 5 temas de Coldplay de onda, ya habla de cuánta gente le gustaba Coldplay en realidad. Pero bueno, gente que esté viendo Coldplay en este contexto económico de país, que haya 9 Coldplays. Yo creo que ni el mismo Chris Martin se estaba. Yo, eso es lo que no puedo dimensionar. O sea, de nuevo, como banda, ¿cómo te organizás para decir, che, vamos a dar 10 shows en Argentina, todos en Buenos Aires? No estoy cuestionando, a ver, es guita, y lo están haciendo por eso. Pero no creo que sea lo más cotidiano. No, yo creo que. No creo que se vayan a, bueno, vamos a ir a Brasil y vamos a hacer 10 conciertos seguidos en Río de Janeiro.
Yo creo que fue un momento, un frenesí de locura que el chabón dijo, a ver hasta dónde llega este lugar, este país. ¿Cuánto pueden dar? ¿Cuánto puedes dar? Y vamos a exprimirlo todo lo que se pueda. Y yo creo que empezó a... Porteños. Para decir, esta gente está viviendo un frenesí de consumo absoluto. Creo que esta gente perdió totalmente... Creo que si algo se confirmó Chris Martin en ese momento fue... En este país nadie está pensando en qué va a comer el mes que viene. O está fingiendo demencia de que no va a comer el mes que viene. Quiero... Dólar Coldplay. El dólar El Coldplay. dólar Coldplay. El dólar Coldplay. Solo posible con Massa como secretario general de la Argentina. Qué grande. Solo posible dólar Coldplay. No. Ay, Dios. Nos estamos transformando tan paulatinamente en una distopía de mercado que no nos damos cuenta. Llegó tan pronto. Empiezo a querer desear un poco la distopía cyberpunk antes que esto. Por lo menos hay luces de Mad neón. Max. No, soy más te diría Akira o Ghost in the Shell o sea, son horribles, ¿no? Yo con El Demoledor estamos. Con un demonio. Bueno, sí, es como esa gente que un poco... ¿Viste la gente que romantiza Blade Runner? Tipo, mira, dicen, wow, qué copado Blade Runner. Lo que todavía me parece más loco de Blade Runner, por ejemplo, hablando de distopías de mercado, rápidamente, que Blade Runner está lleno de publicidades, de marcas. Por ejemplo, está lleno de publicidades de Coca-Cola. Y vos ves que la gente vive en condiciones de mierda, que viven literalmente en casonas abandonadas hace 150 años. Y Coca-Cola te pone la publicidad como diciendo, mirá cómo está la gente y nosotros seguimos acá intactos. Ese es el mensaje que me está dando Coca-Cola. Y digo, ¿es buena publicidad o es mala publicidad? El truco. Pero sí, volvamos al tema que nos compete hoy, Unión Soviética. No sé qué hora es. Estamos con tiempo todavía. ¿Estamos con tiempo? Estamos con tiempo, sí, maestro. Perfecto. Ahora vamos a explicar por qué... por qué no estaba mal boletear a la familia real. Ok. Vamos por partes. Desromantizando a Nicolás II, yo me pongo bigote en Desromanticemos a modo. Nicolás Me II. pongo bigote en Nicolás II. El Pablo más American Psycho Bolche es el Pablo que reniega de The Last SARS, la serie de Netflix. ¿Viste The Last SARS? Ya Me lo hablamos de esto acá. mostraste, sí, una vez. Sí, me lo mostraste. The Last SARS es esa serie que te invita a empatizar con los zares. Esa familia de autócratas que ha gobernado Rusia durante 300 años, de los cuales básicamente 240 se sostuvieron con la servidumbre vigente, es una familia con la que debes empatizar. Sería como... ¡Conozca a los Romanov! Taratata, música de Alf de fondo. Nicolás, como el zar que no quería. Ay, así es como medio torpe. Alex, como la zarina que hace cornuda. Y Rasputín, como el turbio de la familia. Como el vecino turbio. ¿Dónde están los niños? Príncipe Alexei. Taratata. Y Alexei, como el niño con hemofilia. Los Romanov. Los Romanov. De las SARS, que te invita a empatizar con los Romanov, tiene momentos que son... A ver, por ejemplo, te muestran cómo durante el Domingo Sangriento el zar ordena reprimir y mueren miles de personas. Cómo se ejecutan montones de activistas y opositores. Cómo gobernaban en el lujo absoluto, el vicio de la aristocracia y la nobleza rusa. Y de repente, en medio de todo esto, las aventuras militares que fueron la guerra ruso-japonesa y la Primera Guerra Mundial, llega el momento en el cual, en medio de una crisis terrible social, económica, millones de soldados rusos muertos, millones de mutilados, heridos y demás, Nicolás II tiene que abdicar. Y hay un historiador que dice, es fácil empatizar con Nicolás II, pero no debemos olvidar que él fue en gran parte responsable del destino que lo llevó a su caída. No,
no es fácil empatizar con Nicolás II. Solo podría ser fácil. Solo si porque vos es le lindo. estás lavando la cara, maldito británico con culpa por una autocracia opresora, violenta, de una familia de parásitos que gobernó 300 años Rusia, que tenían joyas de lo más asqueroso. Bueno, no puedo empatizar. Yo no vivo en un palacio. Es la pintura A mí no del- me coronan. Yo no tengo los atributos de mando de Mikhail Romanov, el primer Romanov. No empatizaría. Solo puede ser posible porque vos querés que empatice. Yo creo que es solo porque era lindo. O sea, imagínate esto. Buena genética, Imagínate- por fuera de la hemofilia. Por fuera de la hemofilia, linda Hemofilia. Sí, pero por ejemplo, yo no creo que hubiera tenido el mismo destino si la revolución le hubiera tocado, creo que es Alejandro, ¿no? El padre, creo. Alejandro III. Alejandro III. No, porque Alejandro era pelado. III era pelado, ¿entendés? Tenía cara de Nico, pero era pelado. Yo creo que no hubieran empatizado tanto. No, realmente Porque, no. Si el hermano de Lenin hubiera triunfado y no se hubiera cagado, que ahí lo cagaron matando. En la hubiera época de tri- Alejandro III. Era época de Alejandro III, creo que él hace un atentado, me parece. Iba a ser un atentado con una bomba y Le hicieron cagar. lo ahorcaron. Lo escribieron y lo ahorcaron. Si hubiera tenido triunfo, si esa revolución hubiera triunfado, estoy seguro que estaría mucho más condenada la. De hecho, creo que incluso Nico no es, creo que es medio danés, me parece. El chabón, por linaje. No, sí, estaban casados con princesas alemanas y del norte de Alemania. Por eso estaban vinculados con la familia Británica. Era la abuela, con creo. la dinastía británica. Creo que Hay Victoria una era la frase abuela de Nico. maravillosa en la cual, en un momento, cuando estalla la Primera Guerra Mundial, si no me equivoco, es el rey de Inglaterra que dice: si la abuela estaría viva, no permitiría que esto pasara. No permitiría que esto pasara. Pero Victoria hablándole debe al ser. Kaiser Guillermo. Porque creo que era primo, ¿no? Sí, es que eran primos. Eran primos, o sea, de la esposa. Sí. Sí. Ahora, una cosita. Sí, perdón. ¿Vas a decir algo? Sí, de hecho el Kaiser Guillermo también apareció a Nicolás porque eran primos. Pasa que a estaban Guillermo lo emparentados, tengo eran- como más de viejo. No sé por qué siempre lo tengo viejo bigotudo. Otra cuestión maravillosa es cuando en The Last Ars voy a hacer el video de reacción. Yo dije un día que un día iba a hacer reacción. Video de reacción de The a Last The Ars. Last Ars. Cuando llega el momento en que la checa justicia, ejecuta a la familia real. Entre eso y los ejércitos populares, estamos al horno. Absolutamente funado. Sí. Funado. Cuando ejecutan a la familia real, hay uno que dice: uno de los aspectos más trágicos del asesinato de la familia real es que tenían tantas joyas tejidas a su ropa que resultó muy difícil matarlos. Es que estaban llevando el chaleco antibalas más caro del mundo. O sea, es uno de los aspectos más trágicos. O sea, que era difícil matarlos porque tenían demasiadas joyas encima. Y después otro historiador dice: es difícil imaginar un hecho tan terrible y grotesco en la historia de la humanidad como el asesinato de la familia real. Chabón, me acabas de contar que en 1905 el zar ordenó disparar sobre hombres, mujeres y niños, pero de alguna forma esto es lo más terrible que se te ocurrió. O sea, Son una pasaron verga, boludo, genocidios, son una verga. hambrunas, exterminios, imperialismo, colonialismo, la esclavitud. No, pero bueno, ¿cómo vas a asesinar a una familia? El día más tranqui del Reino Unido, de Gran Bretaña en la India. El día más tranqui de Gran Bretaña en la India. Pero vamos, ya que estamos llegando más o menos al final, para que no No nos... te da, pero vos no podés empatizar con que hayan matado a Anastasia. Che, a ver si me quedó algo en la bota. Bueno. Vamos a hablar de... Así que de- sos hemofílico, Alexei. No, perdón. ¡No! Fue mucho. Muchísimo, Fue muchísimo. mucho. Pero a ver, por las dudas, ¿por qué vos pensáslo así? Vos lo pensás de esta forma. Sí. Pero si Alexei hubiera seguido en el poder, Ah, no, o sea, iba a si el decir niño Alexei posiblemente. llegaba al poder, ¿qué pensás que hubiera hecho? De Nico ¿Qué Revenge. pensás que hubiera pasado con los que pedían democracia en Rusia? Bajo Alexei. Oh, perdón que chequeo en mi hemofilia. Cuelguen aquel. Cuelguen aquel. Porque Sí, la verdad que sí, fue- es que sí. Es Uno que sí. dice la autocracia y demás.
la monarquía zarista no solo fue particularmente centralizada, autoritaria y conservadora, sino que fue violenta en el ejercicio del poder. Por una cuestión estructural, primero eran el producto de una acumulación que de nuevo se hizo sobre una servidumbre que cuando se produce la Revolución Rusa solo había desaparecido hacía 50 años. O sea, los abuelos, los abuelos de Lenin, los abuelos de Trotsky, los abuelos de Stalin eran todos siervos, básicamente. O sea, toda la generación que había vivido hasta la década de 1860 eran siervos. Ellos eran segunda generación de proletarios. Básicamente, igual había proletarios de antes, pero Sí, obvio, de nuevo, pero- había siervos. Sí. Y por las dudas, pues uno puede decir, no, bueno, pero la monarquía lo mantenía para la aristocracia. No, había dos instancias. Vos tenías siervos privados y tenías siervos estatales, que eran Macanudos. directamente de la monarquía. Macanudísimos. Ahora, ya llegando al cierre del programa, ¿no? Y un concepto ¿Qué que estamos puede en el ser- cierre? No, ¿Estamos en falta un hora? rato, falta un ratito porque todavía. tenemos Pero digo, hay todo un bloque conduciendo. para hacer de chistes de apología. Sí, ahora antes del chiste de apología, por eso lo estoy contemplando. Un concepto que la gente a veces no entiende porque esto es sumamente conveniente para los regímenes burgueses de los liberales. La empatía está sobrevalorada y mal direccionada. No iba a Quería decir decir- exactamente eso, pero yo iba a hablar sobre el término revolución, ¿no? Que la revolución, no quiero sonar trotskista, hablando de revoluciones permanentes, pero entender a la revolución como un proceso, ¿no? Un periodo de rebelión que se sostiene en el tiempo y que en algún momento, por más establecida que pueda parecer, esa revolución continúa, ¿no? Ese estado de rebelión, si se quiere. Lo que fue la revolución bolchevique, extendida en el tiempo, ¿no? Y podemos entender que la Unión Soviética nació y murió cuando termina de restablecerse, ¿no? El régimen conservador previo, ¿no? No hay una continuación, ya lo hablamos, no vamos a poner a discusión si Putin es la Unión Soviética o no. Supongo que no tengo que Spoiler, aclararlo. no. Spoiler, no, por las dudas. Este proceso que nace, ¿no? Que empieza en 1917, y acá es tu momento de brillar. Podemos hablar de una Unión Soviética que al principio es un poco muy turbulenta, se muere Lenin, tarda en establecerse el poder de Stalin, pasan los años más duros del estalinismo, llega la Segunda Guerra Mundial, pasan los primeros años de Guerra Fría, Stalin no se la banca y la queda, y después tenemos... La queda estaba grandecito igual. Sí, no, más vale. Digo que la queda ya de un tipo grande. O sea, hacía la revolución, no la agarró de pendejo. Tipo que había tenido viruela de chico y había quedado marcado. Sí. Estoy seguro que ese Que bigote cojeaba. era para tapar viruela en la cara, seguro, el bigote. Sí, es que ¿Sí? lo maquillaban. Ah, ok. Esa pará, podría ser una buena tengo entrada. recuerdo que tiene la cara hecha pelota. Hoy estaba viendo para subir la historia a Instagram, estaba viendo unos clips y había un clip del velorio de Lenin. Está Stalin al lado y tiene la cara hecha verga acá, que supongo debe ser de viruela. Pero la Unión Soviética, ¿qué sigue? Después de Khrushchev, después tenemos a Brezhnev, después tenemos la época de Gorbachev y demás. De esa Unión Soviética, ¿cuáles son los procesos que terminan llevando? Porque a veces también mucha gente tampoco termina de entender muy bien cómo es que la Unión Soviética termina por desaparecer, de pasar de ser una superpotencia a desaparecer. Más que nada un argentino que está diciendo, ¿hace cuánto que Argentina está en crisis constante? Y vos decís, ¿cómo puede ser que nosotros en el culo del mundo la aguantemos y los soviéticos así desaparecieron para siempre? No, ojo con esto, porque no No. es que desaparecieron. Que es un punto a señalar. Se desintegró el Estado federal. Sí. Pero en gran parte lo construido en la Unión Soviética fue la base del desarrollo posterior de todos esos países. Ah, obvio. O sea, no podemos pensar en la Rusia actual sin la Unión Soviética. No, obvio. O sea, Rusia es la segunda potencia nuclear del mundo. Es ¿Por la qué segunda será? potencia militar del mundo. ¿Por qué será si la Rusia zarista no era la segunda potencia militar del mundo? Bueno, dicho eso, yo creo que hay varios elementos. Modo Trotsko. Motrosco. La burocratización tuvo su precio,
que fue justamente no solo el hermetismo político, sino muchas veces la falta de posibilidades de cuestionamientos y una actitud irreflexiva sobre ciertos problemas por parte de la dirigencia del PQS. Eso está más que claro. Pero por el otro, también es cierto que el modelo soviético, modo antichino, no Modo antichino Deng Xiaopingista. no de la República Popular, sino antichino o maoísta. Los chinos, que hablan del social imperialismo, para referirse a la Unión Soviética, la Unión Soviética no ejerció el social imperialismo porque desde una perspectiva materialista histórica no exportaba capitales que arrojaran dividendos para la URSS. Eso no pasaba, no existía esa relación. Lo que sí hacía la Unión Soviética era funcionar como una suerte de mega sponsor de las revoluciones. Porque que la Unión Soviética no apoyara, por ejemplo, de forma directa tantos movimientos revolucionarios tercermundistas para la toma del poder, pero sí los apoyaban en el gobierno. Y de repente llegar al poder, declararte marxista-leninista, en el PQS estaban como, bueno, hay que ayudar. Hay que mandar fierro. Hay que mandarle fierro, hay que mandarle ayuda, tecnología, ingenieros. Era una forma de expansión, pero eso tenía un costo para la URSS. Todo el complejo militar soviético, hablamos del segundo complejo militar más importante del mundo. Hablamos de una potencia que llegó a tener más cabezas nucleares que Estados Unidos. Eso tenía un costo elevadísimo. Pero además, también es cierto que la planificación absoluta tenía también costos burocráticos y de repente llegaba a ciertas distorsiones en cuanto a necesidades y capacidad industrial. Uno de los grandes temas que tiene la industria soviética en la década del 70 es la falta de implementación de nuevas tecnologías y el costo que suponía desguazar las máquinas y las fábricas existentes. Vos lo que tenías en la Unión Soviética era que, por ejemplo, capaz tenías una industria de consumo en la que tenías una oferta de autos más reducida, todos estaban al alcance y demás, pero entre comillas, el capital fijo industrial, la capacidad industrial para producirla, ya estaba establecido y tenías un costo operativo muy alto. Porque resultaba muy difícil con esa economía planificada y esa actitud irreflexiva y demás, en ciertas cuestiones, de repente modernizar las plantas industriales. Viniendo para acá, valga el detalle, tengo que decirlo porque fue súper extraño. Viniendo para acá me crucé con 2 Lada. ¿2? Lada, los autos, Lada, que son soviéticos. Cada tanto puedes encontrar alguno tirado no en sé Buenos nada de Aires. fierros. No importa. De esos fierros. 2 autos, tipo me crucé 2 y yo dije, ¿es un mensaje? Pero sí, continúa. Bueno, esto imponía un límite. El otro límite tiene que ver con la capacidad del agro soviético. Nosotros damos por sentado ciertas cuestiones que tienen que ver con el desarrollo de nuestra economía mundo. ¿Cuántos países comen de Argentina? Bueno, por lo pronto muchos chinos. Sí. Que serían muchos países. La Unión Soviética había conformado su propio espacio común del mercado propio del socialismo, que fue el Comecon. Pero era un espacio restringido. No tenía el mismo acceso a mercados, alimentos, la Unión Soviética que el resto de los países del mundo. Sí tenía un acceso privilegiado dentro del Pacto de Varsovia y dentro del Comecon. Pero de repente vos habías, por así decir, te habías propuesto el objetivo del desarrollo absoluto productivo en un país que tenía condiciones de hándicap muy altas para alimentar a tu población. Hablamos de una Rusia que en torno entre el 40 y el 50% de la tierra es apta para cultivo. Sí. El agro soviético siempre tuvo dificultades y gran parte de esas dificultades se compensaban con recursos de otros territorios del Pacto de Varsovia y dentro de la estructura de la Unión Soviética, por ejemplo, con la República Soviética de Ucrania. ¿Casualidades? No lo creo. No lo creo. Todas estas dificultades económicas son un gran problema. Pero el otro es que vos tuviste una gran campaña de militarización, de gasto fijo en el presupuesto militar con el objetivo de ganar la Guerra Fría y no ganaron la Guerra Fría. Y eso supone un gran descrédito para todo el sistema soviético. Además de que en la década del 60 se esperaba que los movimientos revolucionarios llegaran al poder en Occidente. Eso tampoco ocurrió. Lo que podemos decir es que en el medio de la coexistencia pacífica, en el medio de la idea de
la superación del modelo capitalista soviético, perdón, a través del modelo soviético, en todos los aspectos, se desplegaron tantos frentes con medios tan limitados que la Unión Soviética no fue capaz de abarcar todos. Por eso creo que el clima que se vive en la época de los 80 es de una crisis de horizonte. ¿Hacia dónde va el socialismo? Ahí es donde entra Gorbachov. Me estoy quedando sin voz, no tomé suficiente agua. Y ayer hablé 3 horas de historia de la Revolución Rusa. Estás afilado. Gorbachov, por esto el gran tema que tuvimos cuando se cumplió, cuando falleció, Sí. se había propuesto una reforma de la URSS para mantener vivo el socialismo, por lo que se considera una crisis. El punto es que ese ciclo de reformas, el contexto más agresivo de la Guerra Fría, la Segunda Guerra Fría, con Ronald Reagan, con la intervención el apoyo de Estados Unidos a los mujahidines y demás, condicionó absolutamente el rumbo de la Unión Soviética, y esto es lo que lleva a esa implosión. Ahora, la implosión fue en gran parte un producto de la crisis que supuso destapar el hermetismo político y del gobierno, pero también de la intensa campaña exterior para llevarla adelante. El otro punto interesante es que, esto se suele mencionar, pero los referéndums previos a la disolución de la URSS daban el voto a favor de la continuidad de la URSS y el socialismo. Sí. La población quería permanecer en el bloque socialista. En gran parte, la disolución funcionó como una suerte de golpe interno por parte de las élites de la nomenclatura y de los sectores más burocráticos del Partido Comunista, que básicamente temían perder muchos de sus privilegios y quisieron pasar a un sistema en el cual los disfrutaran de hecho y de derecho. Sí. Lo que sí queda claro al día de hoy es que, en términos de Mario Santos, la disolución de la URSS fue una verdadera tragedia. Fue una verdadera tragedia. No, en todo sentido, no solo para el pueblo ruso, sino para el más mundo. vale, más vale. Está un poco esa creencia de que tal vez se suele... Es raro además hablar de la URSS porque también fue un territorio muy grande. Y Un sexto de la superficie terrestre de la Tierra. exactamente. Un sexto de la superficie de la Tierra estaba bajo básicamente la dirección de la Unión Soviética. Y también hablar de la URSS en cada uno de esos lugares es muy distinto. Por eso suele pasar muchas veces de que en algunos lugares de Europa, ¿no?, ha quedado como esa especie de resentimiento hacia la Unión Soviética. Sí, y a su vez tenés... que a su vez son los más próximos a Occidente, terminan siendo, ¿no? Y que tienen esta... República Checa. República Checa. Que los checos, ¿cómo se hacen los boludos? Los Hungría. checos. Todos esos. Ninguno de estos países ha tenido comportamientos xenófobos ante las crisis migratorias. Y justamente, ¿no? Este tipo de países no terminan siendo del todo una representación de lo que se puede hablar, o ¿cómo podemos decirlo de una forma? La periferia de la URSS a veces hacía más complicada el presentar a la URSS como la potencia que decía ser a veces, que fue, ¿no?, que hablar de la URSS dentro de las partes más centrales, ¿no?, de Rusia. Ahora, a mí me encanta cuando te quieren decir, de todas formas, quiero seguir haciendo apología. Sí. Cuando te quieren decir, no, mira el socialismo, el atraso y demás. ¿Viste una foto de Moscú en 1980? Es una locura. No, pero a mí no, el 80 no me termina de cerrar. A mí el Moscú que más me gusta es de finales de los 60. Bueno, también de los 70. Del final de los 60, principio de los 70, es como... Porque ya los 70 medio como... en los 80, me gustan las fotos nocturnas de Moscú, de los 80, que está muy lindo, pero es como que ya empiezo a notar que hay como una cercanía más a Occidente, hay como unas cositas un poquito... O también me gusta ver los comentarios, a veces ver los comentarios de yankees, viendo videos sobre la URSS, que hay algunos que se sorprenden, ¿viste? Como diciendo, che, ¿qué onda este lugar? No sé qué. Y otros ponen, ¿se imaginan vivir en un lugar y disfrutar de una ciudad como esta sin publicidades?
Sin publicidades. Sin publicidades. Que no haya un obelisco tipo así o un Times Square, ¿no? Frente de... Qué maravilloso. Qué maravilloso. Qué complicado. Además no tenés como... Pero bueno, esa gente vivía en miseria. No tenía como 85 marcas de agua para elegir. De botellas Solo de agua, tenían ¿no? un sistema universal de acceso al agua potable. Acceso al agua potable. Qué boludez. No, la verdad que un desastre. Sí. Un desastre que todos tengan casa. Tal cual. Y es algo que incluso... Y voy a tomar una noticia, que fue noticia, valga la redundancia, estos días. Se destapó, ¿no? Algo que nadie sabía, que fue una sorpresa, la verdad, que sacó... Le movió el piso a todo el mundo, que era algo que no... Era ¿cómo dices? Un secreto guardado a voces, ¿no? ¿Cómo es que se dice? Un secreto a voces. Un secreto a voces, que resulta que hay que ahorrar 20 años para comprar un departamento de 60 metros cuadrados en la ciudad de Buenos Aires. La verdad que me sorprendió esa noticia. ¿Vos te sorprendió, no? Igual, qué lindo vivir en un departamento de 60 metros cuadrados. Sí. Yo siempre viví en departamentos de un tamaño menor, solo quiero señalar. No, pero digo que te ponen ese parámetro, ¿no? 20 años. 20 años ahorrar para un departamento y descreo realmente si realmente es cierto que ahorrando 20 años compras un departamento. Porque abajo incluso la misma gente ponía 20 años. Sí, ¿Pero igual, qué hace esta gente? A mí me parece que es con un sueldo alto. Con un sueldo estable que no pierde contra la inflación y que te da la posibilidad de ahorrar todos los meses y que tenés todas tus necesidades saldadas y que no te vas a tomar básicamente ningún tipo de gasto que vaya más allá de tu subsistencia, ¿no? Y para ir a tu trabajo. Y yo creo que es por ahí. Por eso siempre rompo las pelotas y cuando hablamos de la gran expropiación. El acceso a la vivienda es algo que la gente les duele y les pesa y todo el mundo es consciente de eso. Y que creo que va a ser lo primero. Y escuché, de hecho, una declaración de grandes exponentes del comunismo, Cuca, de la República Argentina, Santoro, ¿no? Él hablando sobre el tema de las jubilaciones, ¿no? Y él hablaba de jubilados con la mínima, sin haber tenido acceso a la vivienda. En este momento estamos viviendo un momento, entre comillas, de privilegio, en donde gran parte de los jubilados, por un modelo de un estado de bienestar de años anteriores, tuvieron acceso a una vivienda. Pero que dentro de unos años vamos a empezar a tener viejos que van a tener que vivir con su jubilación, elegir si alquilan y no comen, o viven en la calle y comen con su jubilación. A ese punto, porque no es costeable para un jubilado con la mínima poder costear ese nivel de vida. Y que vamos a tener una generación que básicamente no tiene acceso a la vivienda y que no tiene ningún tipo de prestación a futuro y que van a llegar a una edad de donde no van a poder ser más productivos y no van a poder sostener su vida. Básicamente los bienes necesarios para su subsistencia básica. Y que es algo que la gente no ve hoy porque les gusta ver lo que hacen hoy y en parte creo que es una visión muy propia de pendejos pelotudos defendiendo este tipo de modelos. Porque ni siquiera son modelos del todo defendidos por gente más grande, que sean adultos, que estén... Hablamos de gente de 50 años a veces, o por ahí, o 40 años, más tirando a 50, te diría, que tuvieron otro contexto y capaz que algunos ya más o menos se salvó y tienen como esa visión propia del conservadurismo de su tiempo, pero anclada un poco en la actualidad, que les hace ser reacios tal vez y querer responsabilizar a la juventud de su propio mal pasar, ¿no? Que es muy importante que de cara a los próximos años, y tal vez, no te digo tomando como ejemplo de la Unión Soviética, ¿no? Pero aprender que a veces de lo que es capaz la organización, incluso ni siquiera en países propios como los nuestros. Que una figura tan lejana, allá perdida en el norte de Asia y al este de Europa, haya significado
un mundo mucho más vivible para el resto de la humanidad. Simplemente por el hecho de estar ahí y decir, hola, estoy. Como esa posibilidad muy lejana a la triste realidad que nos toca vivir a nosotros, que es la de, como dice Mark Fisher, la del realismo capitalista, la del que no hay una alternativa posible porque el capitalismo es el mejor de todos los sistemas existentes a pesar de sus problemas, aunque tengamos todas las capacidades de poder pensar un mundo distinto. Aunque tengamos toda la capacidad tecnológica para que nadie pase hambre en el mundo, todos sean propietarios. Y aún así nos Vamos convencemos de que no lo necesitamos. Vivimos en un paraíso maravilloso en el que nos convencemos día a día de que la existencia de billonarios no es violenta y de alguna manera es justa. Sí, mientras que hay gente que se caga de hambre y se muere de hambre, o tenemos que festejar por alguna extraña razón que los billonarios viajen en cohetes al espacio y que creamos que eso va a representar algún tipo de beneficio para nosotros. Más que un espectáculo pedorro de un imbécil yendo a pasear al espacio y decir, mirá lo que hago con mis miles de millones de dólares que podría invertirlo de una forma, ni siquiera te estoy hablando de que te vamos a expropiar o hacerte algo así, ponelos en un lugar en donde ayudes a la gente realmente, porque no vas a ayudar a nadie más que a vos y a los de tu clase yéndote al espacio. Pero obviamente no voy a pensar que él se ponga a reflexionar, ya nos gastamos nuestra cuota con Bill Gates y Warren Buffett siendo críticos con su propia clase, pero bueno, capaz que se tiran unos mangos en caridad y eso. Así que nos tenemos que conformar con los jefes, de los máximos exponentes del comunismo mundial, no la Unión Soviética, sino que Bill Gates. ¿Cómo le decían a los ricos en la Unión Soviética? Mira, desde que yo aprendí la palabra maturrango de San Martín, soy completamente fanático de reivindicar términos antiguos para referirme a gente que no me gusta. No, les decían abono de tierra negra en Siberia. Muchas gracias por haber... La E en Stalin es por errores. Ay, Dios. Por favor, dame todo lo que tengas. Perdón. Todo, tirámelo a la cara. Vamos, todo. Acá, todo lo que tengas. Ok. ¿Cuántas familias... ¿Cuántas familias aristas se necesitan para agujerear una pared? Una sola, ¿no? Una sola. Una sola. Ay, Dios. Vamos a poner un techo acá. Vamos a dejarlo acá. Por favor. Vamos a bajar, ok, ponemos un techo. Antes de que esto se vaya. Antes de que esto se vaya a la más mierda. allá, antes de que esto se pase. Sí, gente, les agradecemos por habernos acompañado en esta edición especial de Café Millennial, edición Revolución Rusa y Sovieticofílica. Así que les agradecemos el apoyo de siempre, todos los jueves, aunque la vez pasada ya hemos salido un viernes, pero eso no importa, vamos a fingir demencia, y por acompañarnos este proceso, este exitosísimo programa que traerá a la... Voy a dejar de mirar hacia una esquina, hay un objeto muy problemático, no lo hagas, Pablo, vamos a mirarnos a los ojos, vamos a despedirnos. ¿La pasó bien hoy? Muy bien. Dio cátedra hoy, estuvo Hoy afilado. me siento rojo. Hoy te sentís rojo, yo lamentablemente... me siento un poquito rojo, pero ustedes saben cómo va a terminar esta historia. Va a ser muy triste. Espero que hagan muchos TikToks reivindicando el día que eso pase. Pero bueno, gracias por acompañarnos. Y como ya sabemos, ya estaremos dando más anuncios. Pero guárdense, recuerden no tener planes para el 17 de diciembre. Sábado 17 de diciembre. Recuerden Para no tener planes. Vamos a decir el último Café Millennial del año. Va a ser un sábado. Va a ser un sábado y recuerden no tener planes y tener plata en la sube. Así es. Recuerden tener plata en la sube. Así que nos estaremos viendo en los... Me encantaría saber cuántos números de programas nos faltan. El otro día hice la cuenta. Sí. Nos quedan, además de este, 4. Sí. Y festejamos los 25 Café Millennial. Terminamos el año con 25 Café Millennial. Ok. Y un último Café Millennial del año. Perfecto, listo. Entonces, recuerden, no tengan planes el 17 de diciembre y tengan plata en la sube. Mi nombre es Juan Felipe de Café Kioto.
Y yo soy Pablo Borda, de Historia para Millennials. Y esto fue Café Millennial. ¡Viva la revolución! ¡Viva la revolución! Café Millennial es una colaboración en conjunto entre Historia para Millennials y Café Kioto, disponible en YouTube y en tus plataformas favoritas de podcast. Una producción de Vin TV conducido por Juan Felipe Salguero y Pablo Borda. Operación Nicolás Giuffrida. Dirección Tomás Salguero. Asistente Máximo Figueroa.